La clase que continúa ahora es la clase de razonamiento verbal con el profesor Darwin Solís. Él se va a encargar de presentarse y nos va a acompañar a partir de ahora en adelante en este tema. Así que por favor, igual bastante atención, saben, todos con sus cámaras encendidas. Le doy el profesor. Gracias. Bien, chicos, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Un gusto saludarlos, conocerlos por primera vez. Espero que, el resto de los alumnos puedan ir encendiendo sus cámaras para poder conversar un poco más y darles la bienvenida en general. El día de hoy vamos a trabajar una pequeña clase de introducción sobre el curso de razonamiento verbal y, como siempre, a mí me agrada que el alumno entienda, ¿no? El alumno pueda saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer y para qué sirve, que eso para mí es muy importante. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a trasladar un minuto, a la pizarra para poder explicar algunos parámetros generales del curso. Lo primero que debe el alumno saber en este momento, ya a estas alturas, es la importancia y el por qué uno trabaja el curso de razonamiento verbal. Cuando hablamos de razonamiento verbal, en algunos exámenes de admisión en general, porque yo sé de repente que algunos postulan a San Marcos, otros de repente van a postular a una universidad privada, puedes de repente animarte a postular a las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, el curso de razonamiento verbal, la misma palabra para muchos es lógica, es decir, profesor, razonamiento viene de razón, así es, así que todo el mundo lo relaciona con aprender, el sentido lógico del empleo de las palabras o los términos. Entonces, todos tenemos esa idea, ¿no? Que razonamiento verbal tiene que ver con razón o sentido lógico para poder utilizar de forma correcta el lenguaje. Lo que pasa es que el razonamiento verbal en sí es un curso que busca desarrollar la habilidad del alumno. La habilidad, en este caso, la capacidad, ¿no? La aptitud del alumno para poder utilizar el lenguaje de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando hacemos razonamiento verbal, nosotros desarrollamos la habilidad, la capacidad, la actitud para poder emplear el lenguaje de manera correcta. Profesor, ¿y qué es habilidad, qué es capacidad, qué es actitud? Todo esto viene a ser lo que vamos a conocer nosotros como ya una facultad. Nosotros hemos llegado a ser la especie más importante de este sistema, de este planeta, por eso, por nuestra capacidad que se ha desarrollado. Y nosotros desarrollamos esta capacidad gracias a dos factores. Nosotros tenemos el predominio, sobre todo, gracias a dos factores. Uno de ellos es el pensamiento. Está demostrado que somos el ser más pensante de la Tierra, aparentemente, bajo criterio. Y el otro es el lenguaje. Pues, ¿no? Gracias a eso, nosotros, gracias a este elemento, hemos desarrollado un sistema de comunicación, con esta, gran capacidad, ¿no? De desarrollo y evolución. Por otro lado, cuando hablamos de verbal, lo que quiero que entienda el alumno, que verbal, lo primero que tiene que hacer usted es relacionarlo con el lenguaje, y las dos maneras, vamos a decir, no formas, maneras, como quiere denominar, el desarrollo del lenguaje es la capacidad oral y la capacidad escrita. Entonces, cuando un alumno, por ejemplo, a mí me dice, profesor, a mí no me gusta leer, es como si, yo lo entiendo de esta forma, es como si me menciona, profesor, a mí no me gusta pensar, yo lo tomo de esa manera. ¿Por qué, profesor? Porque la lectura es el proceso básico para el desarrollo de tu capacidad en cuanto al uso del lenguaje. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta de la importancia de lo que es, por ejemplo, la lectura, que es parte del proceso de razonamiento verbal. El alumno que no lee, lamentablemente, se limita a creer lo que escucha, lo que ve, y no desarrolla la capacidad, la habilidad, ¿no? La competitividad para poder reflexionar y tomar decisiones correctas. Cuando a mí me preguntan, profesor, ¿por qué debo aprender razonamiento verbal? Lo básico es para que usted pueda tener la capacidad de discernimiento.
¿Qué significa eso? Tener la capacidad de poder diferenciar, ¿no? Buscar semejanzas entre los elementos y desarrollar la capacidad inferencial, incluso que lo puedes llevar hasta tus decisiones personales. Es muy importante saber que la palabra adolescente viene de adolece. ¿Usted de qué adolece? De criterios, porque estás en el pleno desarrollo de esa capacidad. Tú eres adolescente porque estás desarrollando ciertos criterios o capacidades. Por eso el razonamiento verbal no solamente debe ser, en este caso, digamos, enfocado como una disciplina para un examen de admisión. Y por ahí vamos acá, ahora nos centramos. En cualquier examen de admisión, especialmente, por ejemplo, en San Marcos, se desarrolla bastante la comprensión de lectura. Si usted revisa un folleto, un manual, un examen anterior, un simulacro de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Ya que muchos tienen esa perspectiva, ¿no? Ese camino, digamos, esa visión que es San Marcos, van a ver que muchas de las lecturas digamos, requieren cierta habilidad, cierta capacidad del alumno para poder, digamos, resolver preguntas en función de estos textos. O sea, San Marcos tiene un buen nivel de comprensión de lectura, es uno de los puntos fuertes de la evaluación. Es más, su examen está centrado en la comprensión de lectura. Entonces, prácticamente si me dice, profesor, yo no leo y pienso de repente en el examen recién leer por primera vez, ese es el primer error que a veces cometemos los estudiantes o cometemos frente al área de razonamiento verbal. Razonamiento verbal, entonces, en general, ¿para qué me va a servir o qué beneficios me va, digamos, generar si yo lo practico? Razonamiento verbal, lo primer beneficio que te va a generar es que va a desarrollar en ti la capacidad de discernimiento. Vas a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Vas a poder usar mejor el lenguaje. Entonces, y uno de los temas centrales, o de los más importantes desde la perspectiva actual de lo que es el curso de razonamiento verbal, es eso, es la comprensión de lectura. Por eso, yo como le digo al alumno, ¿no? Quieras o no quieras, desee o no desee, usted tiene que desarrollar esta capacidad, esta habilidad. Es necesario. Puedes creer que en mi caso personal, ¿no? Yo trabajo con personas incluso que ya son profesionales y desarrollando el área de comprensión lectora, y conozco casos muy particulares, por ejemplo, ¿no? Ya están en 10º ciclo de la universidad, ya han llegado a 8º ciclo, ya han pasado más de la mitad de la carrera, y todavía tienen un déficit en la comprensión de lectura, porque muchos leen para acabar, no leen para entender. Y ese es el gran problema que existe en ustedes, en general, en casi todos los estudiantes. No, bueno, profesor, yo no tengo ese problema. Genial. Va a ser, y lo vas a demostrar a través del desarrollo de las clases, ¿no? Con 1,5. Porque de verdad, yo observo pues, a los estudiantes, muchos de nosotros desarrollamos la capacidad de contestar y no de escuchar, por ejemplo. Y eso se refleja a través también de la habilidad verbal. Porque una persona que desarrolla la comprensión de lectura de forma correcta va a lograr explicar con pocas palabras lo que el autor me dice, ¿ya? Y va a poder responder cualquier tipo de interrogante. Entonces, por eso es importante que en este caso, ustedes como estudiantes desarrolle esta capacidad. Y acá lo primero que tienes que entender, leer no es igual que lectura. O sea, eso debes tenerlo clarísimo ya, especialmente ya en el nivel o en el grado que te encuentras. No, saber leer, por ejemplo, saber leer es muy diferente a lo que muchos piensan cuando desarrollas el proceso de la lectura propiamente. Pero muy bien, fuera de la comprensión de lectura, que es uno de los puntos básicos del razonamiento verbal, tenemos analogías, inclusión, implicancia, oraciones eliminadas, tenemos una serie de ejercicios que nos van a ayudar a poder desarrollar la habilidad verbal, ¿no? O sea, el razonamiento verbal en sí es ¿qué cosa? Desarrollar habilidades para poder usar el lenguaje de forma correcta. Eso es razonamiento verbal. Entonces, ustedes tienen las habilidades, hay que potenciarlas, hay que orientarlas, hay que guiarlas para poder alcanzar un nivel, digamos, diferente, ¿no?
Está de más decirte que la mayoría de alumnos que postulan a la universidad, la mayoría de alumnos que postulan a una universidad, institución privada, pública, técnica, armada, van a tener que afrontar un examen de razonamiento verbal sí o sí, porque el razonamiento verbal sí o sí se te va a tomar. Profesor, yo voy a entrar por examen de excelencia, te van a tomar razonamiento verbal, de todas maneras. Profesor, por examen de primeros puestos, también te van a tomar razonamiento verbal. Es más, aquellos exámenes que de repente tienen ciertas facultades o bondades, o sea, no son exámenes generales, es una de las partes que siempre te evalúan va a ser razonamiento verbal, como te digo, ¿no? Entonces, por eso hay que prepararse en función general a desarrollar esta habilidad, esta capacidad hay que desarrollarla. Muy bien, yo podría seguir mencionándote y dándote, digamos, motivos para qué por qué debes estudiar razonamiento verbal, pero ya creo que ustedes, yo los invito a que revisen prospectos de admisión, revisen exámenes, especialmente las instituciones que quieres postular a largo plazo, y vas a ver que vas a tener el curso de razonamiento verbal sí o sí en estos prospectos. Y recuerda algo, el que ingresa a una universidad o el que ingresa a una institución no es aquel que sabe más, digamos, un curso, sino es aquel que maneja con mayor facilidad todas las áreas. Entonces, no, el que tiene un acumulado de conocimiento, vamos a llamarlo así en general, ¿no? Aquella persona que logra un cúmulo de conocimiento de forma homogénea. Muy bien, vamos a ingresar a hablar un poco más de comprensión de lectura, porque ese es el tema de fondo el día de hoy. El día de hoy hacemos una pequeña introducción y vamos a comenzar a conocerlos también, porque quiero que participen, quiero que... Otro factor importante, ustedes van a ser profesionales y quiero que entiendan algo. Los profesionales que actualmente gobiernan el mundo son aquellos que tienen habilidades blandas y habilidades duras. Profesor, ¿qué es una habilidad blanda, una habilidad dura? Porque esa es la pregunta que me va a hacer. La habilidad dura es conocimiento, ya que seas especialista en tu materia. Si eres médico, no tienes que quedarte simplemente siendo médico, sino tienes que especializarte en una rama en la medicina. O sea, tienes que ser uno de los 5 mejores doctores del Perú de esa rama. Por ejemplo, si eres traumatólogo, te vas a tener que especializar en traumatología, pero de repente, no sé, de pie, ¿no? Si eres ingeniero, tienes que ser un ingeniero que esté a la talla de la competitividad del mercado actualmente. Entonces, eso se desarrolla con habilidades duras, pero también habilidades blandas. Ya no puede haber adolescente a estas alturas, en esta modalidad virtual, que no se pueda desenvolver con facilidad. Todos tienen que desenvolverse con mucha facilidad. Perder el miedo a la cámara, al público, perder el miedo al hablar, perder miedo a equivocarse. Porque si tú no te equivocas, lamentablemente no aprendes. Pero es mejor aprender de los errores ajenos que tus propios errores, ¿no? Según lo que unos dicen. Pero te manejamos el dicho que me tengo que equivocar para aprender. Y eso creo que es falso. Lo bueno de la lectura es que nos brinda conocimiento y experiencia de una visión de una tercera persona o una persona ajena. Y eso es lo importante, debemos aprender a desenvolvernos cada vez más. Así que yo invito, exhorto que ustedes ya pierdan ese miedo, ese tabú, digamos, entre comillas, vamos a llamar la vergüenza de hablar. Pero ojo, eso sí, ya tienes que entender algo. El conocimiento es el poder. Mientras tú más lees, más aprendes. Tienes mejor tema social de conversación, ¿de acuerdo? Y hablas mejor, escribes mejor. Por eso la lectura, o sea, si tú me preguntas, profesor, ¿debo leer? O sea, lamentablemente la respuesta es decir, tienes que leer, no es que debas leer. Ya, es una necesidad leer. Para que tú hagas bien química, RM, física, para que hagas bien matemática, anatomía, biología, etc., tienes que saber primero leer bien. Entonces, preocúpate, yo creo, más en aprender a leer si no lo estás haciendo, porque eso te va a ayudar y se va a reflejar en todos los demás cursos a largo plazo. Entonces, tienes que aprender a leer y eso va a mejorar tu vocabulario, tus relaciones sociales, eso va a mejorar muchos aspectos. Ya tampoco te digo que seas una persona, no sé, pues, que todo el día pares con el libro, ¿no? No, tienes que tener vida social, tienes que tener vida familiar. O sea, estudia, pero no dejes de lado tu desenvolvimiento o tu capacidad
emocional, tu inteligencia emocional. Y ese es un libro que te voy a recomendar. Tienes que leer el libro de Inteligencia Emocional de David Goleman. Sí o sí tienes que leerlo, ¿ya? Como adolescente te va a servir una infinidad. Ese libro llegó a mí lamentablemente tarde. Ya lee el libro de Inteligencia Emocional, porque si yo lo hubiera leído cuando era adolescente, muchas cosas de repente, muchas situaciones, muchas experiencias hubieran sido muy diferentes. Tienes que leer ese libro de inteligencia emocional, por favor. Y ahora con la tecnología, muchas veces ya incluso hasta leer es mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología audiovisual, gracias al Internet ya se han abierto todas las puertas, ¿no? Digamos, o todas las posibilidades de poder seguir adquiriendo conocimiento. Entonces, ahorita ya se lee bastante en PDF, ¿no? Se lee bastante, la gran cantidad de libros, o incluso los prospectos y textos de admisión están en Internet. Entonces, tenemos tanta información, jóvenes, que prácticamente vivimos no sumergidos en información. Lo que tiene que desarrollar el alumno actualmente es la capacidad de diferir, analizar, la capacidad de poder, digamos, escoger la información de forma correcta. Tú buscas algo en Internet y vas a encontrar, una infinidad de posibilidades, ¿no? Información de todo tipo. Tú tienes que ser más analítico. Profesor, ¿qué es ser analítico? O sea, uno es poder revisar bien la información, en este caso hablando de estudios, y poder verificar las fuentes de la información que vas a usar. ¿Por qué? Porque como el Internet es tan abierto, tan público, cualquier persona puede escribir lo que crea conveniente. Es más, pueden cambiar la información, pueden cambiar la noticia, pero profesor, es que yo lo vi en un video, olvídate. Hace poco me llegó un video por las redes sociales que decía que esto del coronavirus estaba, de la COVID-19, todo eso ya estaba hace años pronosticado por un monje sacerdote acá en Lima, en Huaral, ¿no? Y como yo trabajo bueno, en una institución por esta zona, hay un grupo de docentes que mandaron el video. Entonces yo agarré, me quedé pensando y revisé el nombre de esta persona, revisé la red, me puse a investigar un poquito y el video lo habían trastocado, lo habían cambiado, lo habían alterado, lo habían editado. Imagínate que ahorita una foto ahorita le puedes dar movimiento. O sea, con eso puedes darte cuenta que hay que revisar bien la información que vamos a obtener. Por eso es importante que tú desarrolles la capacidad, ¿no? De la habilidad y lo que es razonamiento verbal. Muy bien, vamos a primero tratar de conceptualizar el título. ¿Qué es una comprensión de lectura? A ver, yo el día de hoy tengo una introducción, así que yo quiero primero detallar ciertos aspectos, como por ejemplo, ¿qué es comprensión? ¿Qué entendemos por la palabra comprensión? Muy bien, voy a pedir la participación. A ver, vamos a comenzar, vamos a dar inicio. A ver, Fabiana Timana, bueno, Timana o Timana, su apellido está de esa forma. Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué entiendes por la palabra comprensión, Fabiana? A ver, te escucho. Fabiana, ¿puedes activar tu audio? A ver. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy bien, Fabiana. ¿Qué entiendes por la palabra comprensión, Fabiana? A ver, rapidito. Que es prestar bastante atención, entender algo. Entender, muy bien, entender. Esa es la palabra, creo que yo ya de por sí buscaba y gracias a que Fabiana lo mencionó. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, en general, porque a todos nos pasa, de repente que tu mamá, tu papá, en algún momento han usado esa palabra, ¿no? Antes de la pandemia, después de la pandemia te decían, ¿no? Por ejemplo, no salgas, es muy tarde, entiende, te puede pasar algo, ¿no? Y te decían así, ¿no? O de repente te decían, no, ¿puedes entenderme? Entonces, ¿qué es entender, profesor? Entender es llegar a tener la capacidad de poder colocarte en el lugar de la otra persona, en este caso, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo, y poder pensar como esa persona. Entonces, lo que tu mamá, tu papá en este caso, o la persona que te decía, entiéndeme,
buscaba que tú te coloques en el lugar de esa persona, ¿ya? Y puedas llegar a pensar como esa persona. Puedes tratar de manejar su punto de vista, su idea, su pensamiento. Profesor, pero eso no era fácil, porque yo no le hacía caso, de repente me va a decir usted, ¿no? Es que realmente, como te digo y te reitero, vivimos tan acelerados que ya vivimos no para escuchar, no para entender, sino vivimos para contestar y para querer predominar mi punto de vista sobre el otro. Entonces vivimos en una sociedad, lamentablemente, un aspecto que ha involucionado en cierta forma. Pero entender es eso. Traslademos esto a un texto. Entonces, si yo te digo, vas a hacer comprensión de lectura, ¿qué estoy buscando, Fabiola Polo? ¿Qué estoy haciendo cuando yo busco comprensión de lectura? ¿Qué es lo que deseo, Fabiola, que usted logre? A ver, Fabiola, ¿qué es lo que deseo? Comprender, entender algún tipo de información. Ok, ya. Cuando yo busco que usted logre hacer una comprensión de lectura de forma correcta, lo que estoy buscando es qué cosa, que usted logre entender al autor. ¿Ya? Y para crear un texto, y ahí vamos a hacerlo así, me han dado una recomendación excelente de ustedes como grupo, ¿ah? Me dice que ustedes son lo mejor de lo mejor del Cono Norte, ¿no? De todos los olivos y de repente incluso de otros distritos. Así que en Unimedia están los mejores alumnos de Lima. Así que, por favor, lo que yo quiero buscar es eso, ¿no? Que poco a poco conocerlos y tratar de interactuar con ustedes. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Para mejorar su conocimiento. El autor, cuando crea un texto, genera, vamos a llamarlo así, o el texto en general puede generar, digamos, ideas que las tiene antes del texto, ideas que están en el texto, y te puede brindar ideas después del texto. Mira, o sea, hay ideas, vamos a graficarlo así, vamos a darle un espacio por acá, es una introducción, así que no te asustes, no te estreses, profe, no, tranquilo, relájate. El autor, para generar un texto, tiene ideas antes del texto, ideas dentro del texto, y te brinda ideas después del texto. Profesor, que sí, claro. Y eso es lo que el alumno debe darse cuenta al momento de leer, ¿no? Ideas que aparecen después del texto. O sea, el autor te va a generar ideas y o sea, él tiene sus propias ideas antes de construir el texto. Por eso, cuando una persona logra entender un texto, puede incluso darse cuenta qué es lo que le motivó al autor a hacer el texto. Porque recuerda que todo autor tiene una intención, ¿no? Un texto no es que yo cojo ideas del aire y lo junto, no. El autor tiene una intención, chicos. Por algo lo está escribiendo. Entonces, llegar a un nivel de comprensión de lectura óptimo es que tú puedas ver qué es lo que motivó al autor a escribir estas ideas, qué es lo que le llevó a hacer esto. Y las ideas que están dentro del texto son las que tú vas a leer a simple vista, y también vas a encontrar ideas que el autor te puede brindar después de la lectura, que él no las ha escrito de forma explícita, o sea, dentro de la lectura, pero te las insinúa, te las propone de forma indirecta. Por eso es importante que la comprensión de lectura vaya más allá, o sea, hay que entender al autor. Luego de entender al autor, ya, todas esas ideas, yo puedo entonces generar dos cosas, dos elementos importantes. Luego de hacer una correcta comprensión, yo puedo explicar con mis palabras el texto. Y por último, puedo, escúchame bien por favor, puedo responder, ¿no? Cualquier interrogante del texto. Profesor, ¿sí? Claro. Si yo he hecho una comprensión de lectura correcta y he llegado al nivel que yo estoy justo en ese momento colocando acá, si yo sé las ideas que lo motivaron a escribir, si sé reconocer las ideas que el autor ha logrado redactar,
Si yo recién puedo decir que yo he hecho una comprensión. Pero profesor, ¿y qué es lectura? ¿O qué entendemos por la palabra lectura? La lectura es un proceso. ¿Ya? Es un proceso intencional que usted realiza para captar la información del texto. La lectura, fuera de ser un proceso, ya es un proceso mental y físico. Ya vamos a ponerlo por acá, intencional, porque usted lo hace adrede, ¿no? Busca conocimiento, busca responder las interrogantes. Es un proceso tanto mental como físico, porque para poder leer de forma correcta, usted lo primero que hace, ¿qué cosa es? Tener la predisposición tanto mental como física, visión, ambiente, lugar, postura. Si yo leo de repente en mi cama, echado, en mi cuarto, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre normalmente cuando uno lee en su cama? A ver, al rato está así leyendo, ¿no? Y de ahí reacciona. Y al rato está, olvídate, ¿no? O sea, esa es la mentira más típica de estudiantes. Mamá, voy a estudiar, ¿ah? Y se va a su cuarto, cierra la puerta, se echa a su cama boca abajo, ¿no? ¡Plup! A las 2 horas después, hijito, ¿estudiaste? Sí, 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 mamá, sí, se está limpiando, ¿no? Sacando ¿no? Despertando, ¿no? Entonces, ay, mi hijita estudió, ay, venga a comer su comidita, le dicen, ay, pobrecito, estará cansado. Durmió más de 2 horas, pero él estudió. Al examen, de ahí, ¿qué hice? Mala nota. Y luego ya viene, no, que tienes que estudiar en la mañana, que tienes que estudiar en la tarde, que no estudias en la noche. O sea, ya vienen ahí las estrategias de estudio que también son necesarias que tengan que ver. Entonces, es un proceso intencional, mental y físico, no te olvides, ya, o sea, es un proceso intencional, mental, que lógicamente maneja niveles, ¿no? Niveles. Hay niveles de lectura que también yo creo que es pertinente que tú ya recuerdes. El nivel literal, que es el nivel más sencillo, en un examen de admisión donde hay 5 preguntas, pueden ser 3 o 2 literales, 3 o 2 literales, y las demás son que son inferenciales, las demás son inferenciales, ¿ya? Y ese es el punto, las inferenciales son las conclusiones que yo voy a llegar en base a lo que leo, y el nivel crítico, pues, ¿no? Que es el nivel más sencillo para muchos porque dice que este nivel de por sí es que todas las respuestas que yo marque son correctas. Ya en el nivel crítico sí o sí todo va a ser correcto. Ya no es que, digamos, tu punto de vista esté errado y el mío esté bien, no. No, la pregunta a nivel crítico significa que, o sea, cada uno tiene su punto de vista. De repente para mí algo que es bonito y para ti no lo es, etc., pero en nivel crítico siempre va a ser el correcto. ¿Ya? Entonces, es importante, considero yo, que nosotros debemos tener en cuenta los niveles. Que esto también lo vamos a ver, ¿no? No te preocupes, tranquilo, relájate. Vamos a reconocer las preguntas a nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. ¿Ok? Profesor, ¿hay estrategias, hay métodos de lectura? Claro que las hay. Pero yo quiero que entienda que es importante que tenga claro qué es saber leer. Saber leer ya es identificar las ideas. Estamos haciendo teoría, ¿no? De hecho, que a ti te puede parecer monótono y un poco incluso repetitivo la teoría, pero es necesaria. Es identificar las ideas, ¿ya? ¿Y qué son las ideas? Las oraciones en el texto. Recuerda que el texto tiene una estructura. A ver, el texto tiene una estructura, ¿de acuerdo? Y puede ser una estructura externa, que es lo que a simple vista se ve. En este caso, la estructura externa puede ser, en este caso, las partes. ¿Qué es lo que a simple vista puedes ver en un texto? En de admisión vas a ver párrafos, y vas a ver oraciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú ves a simple vista. Párrafos y oraciones. ¿Qué son los párrafos? En este caso son estructuras complejas que se pueden reconocer con facilidad porque entre uno y otro hay espacio, hay un punto aparte, etc. Y las oraciones que vienen a ser las ideas propiamente, ¿no? Ideas. Pero acá ya es importante tener el concepto. El concepto. Nosotros vamos a hacer comprensión de lectura ¿a qué? A un texto. La comprensión de lectura
la vamos a relacionar necesariamente a un texto. Profesor, ¿y qué es un texto? Es un tejido de ideas. Viene la palabra textos, que significa tejido de ideas. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de la parte interna, ahora sí me voy a dirigir a la diapositiva. Y préstame mucha atención. La comprensión de lectura, dice, no, comprensión de textos es un ejercicio que consiste en entender o comprender un texto en su totalidad. Y cuando digo su totalidad, repito, significa que voy a captar toda la información de la lectura. ¿De acuerdo? Toda la información de la lectura. Muy bien, listo chicos, a ver, vamos a continuar. Antes que tengamos nuestro pequeño descanso. ¿Qué es comprensión de lectura entonces? Ya con lo que te he hablado, tenemos acá una idea general. Es un ejercicio que consiste en entender o comprender un texto en totalidad para luego responder interrogantes propuestas luego de leer el texto. No te olvides, ¿ah? Es importante eso. Entonces, yo leo el texto y luego puedo responder cualquier interrogante. Si llego a ese nivel, es correcto. De repente leo y no puedo contestar interrogantes. Ahí viene el problema. Profesor, ¿por qué? Porque normalmente cuando yo leo y después contesto, marco mal o está mal la respuesta. Es que no has hecho una buena lectura. Profesor, ¿cuántas veces debo leer? Una pregunta que siempre me hacen. Yo digo, si tienes práctica, mínimo 2. Si no tienes práctica, 3. ¿Ya? O sea, pero no una. Y eso es lo que pasa. En el examen de admisión normalmente buscamos leer una sola vez. Y eso está mal. No, o sea, profesor, es que el tiempo, me dice, claro. Lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta que en un examen de admisión, si me falta un poco de tiempo, en alguna materia es porque me falta preparación. Por eso es importante la práctica. ¿Qué más? El texto básicamente se estructura en párrafos y esto a su vez se estructuran en oraciones. Ahora, ¿qué es una oración? ¿Qué considera usted una oración? Un conjunto de palabras, un grupo de palabras que desarrollan una sola idea, tiene sentido, es independiente. Una oración es una idea. Por eso te digo, oraciones son ideas. Eso tenlo bien claro. Si yo te digo, ¿qué es una oración? Profesor, es una idea. Esa es la respuesta que tiene que ser ahí. De todas maneras, ¿cuántas oraciones puede llevar un texto? Una pregunta también común que me hacen los alumnos. Lo que pasa es que el texto responde a la intención del autor y al tipo. Por ejemplo, un texto narrativo, normalmente corto, tiene mínimo 3 párrafos. Inicio, nudo, desenlace. Un texto argumentativo, donde se argumenta, se defiende una idea, tiene mínimo 4 partes, 4 párrafos. Y ahora, yo tengo que decirte la verdad, los párrafos, y eso que tengo bien claro, los párrafos son de cierta forma simétricos. Los autores tratan de llevar cierta proporción equivalente en los párrafos. Pero si tú me dices, ¿cuántas oraciones lleva un texto? No hay una respuesta exacta, va a depender de varios factores. Lo que sí te puedo decir, si quieres saber cuántas oraciones tiene un texto, ubica el punto, ¿ya? Ubica al punto, ¿ok? Con los puntos vas a poder encontrar las oraciones. Así que hay que tener en cuenta ese aspecto. Muy bien. ¿Qué significa comprender un texto? Estar en la capacidad de responder cualquier interrogante, cualquier pregunta, poder exponer de manera coherente lo que hemos leído. Por eso, pregúntate. Cada vez que tú lees, pregúntate. Pregúntate, siempre. Lees una parte, pregúntate. Profesor, leo un post en las redes sociales, leo en internet, pregúntate de qué trata. Lees el periódico, pregúntate de qué trata. Genera ese hábito. Llegar a poder captar ideas del autor y su pensamiento para lograr obtener información de forma explícita e implícita. Cuidadito acá nos detenemos un ratito. Aquí llamamos ideas explícitas o implícitas. Aquí sí te voy a pedir que te detengas un poquito. Una idea explícita es aquello que está dentro de la lectura. Y una idea implícita es aquella que no está dentro de la lectura, pero se refiere, te lo dice de forma indirecta. Observa acá. A ver, vamos a buscar, conceptualizar qué son ideas explícitas y diferenciarlas de las ideas implícitas. Observa acá, por favor, ¿de acuerdo? Vamos a tener un descanso de 5 minutos para que tomes un cafecito, tomes un refresco, una frutita, algo que te reactive, ¿ya? Algo que te active. Y de repente por ahí ya tenemos que aprender la cámara, interactuamos más y eso va a ser genial.
A ver, ¿qué es una idea explícita? Es lo que dice la oración. Por ejemplo, me gusta comer pescado los fines de semana. Es una idea explícita. ¿Por qué? Porque tú la encuentras dentro de la estructura del texto, está estructurada, ya es una idea explícita, está dentro del texto. Entonces, ¿cuándo sería una idea implícita? Por ejemplo, es una idea que no se te menciona, pero que tú lo puedes extraer en base a lo que estás leyendo. Si yo te digo a ti que me gusta comer pescado los fines de semana, y esta es una idea explícita, ¿tú qué puedes, qué puedes obtener acá? ¿Qué puedes inferir? ¿Qué idea puedes obtener de lo que estás leyendo? Si te digo que me gusta comer pescado los fines de semana. A ver, la pregunta es, normalmente una persona cuando come el fin de semana, ¿come lo que le gusta o come en este caso normalmente lo que bueno le da? Los fines de semana normalmente las personas se dan un gustito, ¿sí? Las personas van a comer, salen o comen lo que les agrada. Entonces yo puedo decir acá que si la idea me dice que me gusta comer pescado los fines de semana, entonces yo puedo asumir que al autor, en este caso, le gusta comer pescado. Si al autor le dan a escoger de repente un plato de comida, ¿el autor qué escogería? ¿Qué escogería el autor? ¿Ah? Pescado. ¿Por qué? Porque él ya dice que le gusta comer pescado, por lo tanto, es importante tener en cuenta que en este caso al autor le gusta el pescado. Hoy, en este momento, si lo llevamos a esta circunstancia actual, ¿qué día estamos hoy? Estamos sábado. Lo más probable es que el autor el día de hoy, ¿qué va a comer? Pescado. Porque si dice, me gusta comer pescado los fines de semana, entonces yo sumo ¿qué cosa? Que el día de hoy el autor va a comer pescado. ¿Se entendió? Esas son ideas implícitas, son ideas que no aparecen en el texto, pero yo las puedo extraer. ¿De acuerdo? Recarguen energía, chicos. Nos reencontramos en 5 minutos.